tenemos aquí esta tripleta, que ya ustedes saben que se supone que corresponden a los lados de un triángulo, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es comprobar si esos tres numeritos son los lados de un triángulo, si cumplen ser un triángulo o no cumplen ser un triángulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Díganme. Agarrar los dos menores y sumarlos. Ok, vamos a agarrar los dos menores y sumarlos, correcto. ¿Y quiénes son los dos menores en este caso? 5 más 5 y 4. 4. 5 y 4, ¿verdad? Tomamos 5 más 4 y ¿cuánto nos da? 9. 9. 9. No es ¿Y triángulo después? porque es Sí, pero ¿qué hacemos para determinar eso? Lo comparamos con lo comparamos con el otro, con el 12. con el número más grande que quedó. Correcto, sobró. lo comparamos con el que no utilizamos y es más grande el que no utilizamos. No, entonces Entonces no es triángulo. Entonces no es un triángulo. En las prácticas me di cuenta, comenzamos a resolver este segundo ejemplo. Tenemos la tripleta y tenemos que comprobar si es un triángulo o no es un triángulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los datos que tomamos, Jimena? Los centímetros de ahí. Sí, pero no podemos tomar todos los centímetros, necesitamos tomar algunos. ¿Cuáles son los que tenemos que tomar? ¿Qué es la regla? La regla me dice que de estos tres tengo que tomar dos. ¿Cuáles dos son los que tengo que tomar, Jimena? 8. 8. 8 y 10. 8 y 10. ¿Por qué tomamos 8 y 10? Porque hay que tomar los menores, ¿verdad? Si usted ve 8, 16 y 10, los más chiquititos son 8 y 10. Entonces tomamos esos dos y los sumamos. ¿Cuánto es 8 más 10? 18. 18. ¿Y después qué tenemos que hacer para determinar si es un triángulo o no? Con este que no usamos. Sumarlo. No, no hay que sumarlo. Hay que compararlos, Jimena. Hay que ver quién es más grande. ¿Y quién es más grande? 18. 18. Entonces, ¿es un triángulo o no es un triángulo? Si es un triángulo. Sí, es un triángulo. ¿Por qué sí es un triángulo? Dime. Porque quiero que te quede totalmente claro por qué sí es un triángulo. Dime. Jimena, ¿estás ahí? Sí. ¿Por qué sí es un triángulo? Este de aquí arriba no, ¿verdad? Y este de aquí abajo sí. ¿Por qué este sí? A diferencia del de arriba. Yo quiero que eso te quede claro, porque El resultado de abajo es mayor. la suma de los menores es mayor. Es por eso que es un triángulo. Si la suma fuera menor, entonces no es un triángulo. Ve que aquí la suma es menor. Entonces no es un triángulo. Aquí la suma sí es mayor. Entonces sí es un triángulo. Por favor, me escribes esto en el cuaderno cuando estás resolviendo ese ejemplo. Para que te quede claro cuando estés estudiando. La suma de los menores es mayor. Entonces, como esa suma de menores es mayor, entonces sí es un triángulo. Y profe, Dime. ya averiguó si da lo mismo que Sí, no son triángulos. ok. Listo. Vea que el ejercicio nos dice que trabajemos con ¿cuál triángulo? Con el de...
DEF. F. DEF. Entonces, ustedes van a venir en la figura. Vean que hay un montón de puntos y un montón de figuras ahí adentro. Como dijimos, hay un triángulo, hay otro triángulo, hay un triángulo grande, hay un rectángulo, hay un trapezoide, hay de todo ahí dentro. Entonces, ustedes van a buscar el triángulo DEF. Eso es lo primero que tienen que hacer, buscar el triángulo. Que si ustedes lo ven, está aquí. Aquí está el lado E, aquí está el lado EF y aquí está el lado DF. Ahí está el triángulo DEF. ¿Sí lo ven todos? Sí. Entonces vamos a trabajar con ese triángulo de ahí, solo con ese. Todo lo demás nos va a servir para otras cosas, ya van a ver. Entonces, dice que determinemos los lados del triángulo. ¿Quiénes serían los lados de ese triángulo? En DF. D. No, mentira. No, mentira. Vamos a hacer una cosa para que trabajemos todos. Adriana, dígame un lado de ese triángulo. ¿Si estás, Adriana? Dígame un lado. Ya me lo dijo. EF, correcto. EF. Eso es un lado del triángulo. Y acuérdense que ponemos arriba el simbolito de segmento. Si no me ponen este símbolo, está malo. Judith, dígame otro. FD. FD, correcto. Y Jimena, dígame el último. Ya nos dijeron EF, que es este de aquí. Y ya nos dijeron FD, que es este de aquí. ¿Cuál nos falta? DE. DE. DE y le ponemos la rayita arriba, ¿verdad? Acuérdense que los lados siempre se van a escribir con 2 puntos. 2 puntos. No quiero que me pongan 3 puntos, porque hay chicos que me ponen 3 puntos. Ya eso está malo, ¿verdad? Profe, Dígame, Leo. ¿la 2 y 3 no son lo mismo? Sí, ya lo corrijo. Aquí son externos. Gracias, Leo. Externos. Bueno, vamos aquí con determinar los ángulos internos del triángulo. Entonces, ya participaron las 3 mujeres, vamos con los hombres. Leonel, dígame uno. El ángulo FED. Vamos a ver, Leonel me dice que comience aquí en F, me vaya para la D y después suba a la E. Entonces me está hablando de este ángulo de aquí, ¿verdad? Entonces, el ángulo FDE. ¿Y eso está bueno o le falta algo? Le falta el símbolo. El símbolo de ángulo, Ajá. ¿verdad? Si no me ponen el símbolo, está malo. Entonces, ahí ya Leonel nos dijo el de él. Isaac, dígame otro. D, Ajá. B, E. Vamos a ver. D. Vamos a seguir la línea de Isaac. Me dijo D. B, E. B. B, ajá. D, B, E. De aquí me voy para acá y me voy para allá. Me queda este ángulo de aquí. ¿Ese ángulo es parte del triángulo? No. No, no es parte del triángulo. Vean. Ustedes en el triángulo tienen 3 ángulos internos. Tienen este de aquí, que ya me dijo Leonel. Este de aquí, que ya me dijo Leonel, que es ese. Tenemos este otro de aquí, que nadie me lo ha dicho, y también tenemos este otro de aquí. El que usted me acaba de decir, si yo sigo su orden, es este de aquí, y ese no es parte del triángulo. Los que son internos al triángulo son estos 3. Por eso es que primero tienen que identificar la figura. Dígame ahora si un ángulo interno de ese triángulo, Isaac. Del que yo dije. No, del triángulo. Estamos trabajando con el triángulo DEF. Ah, ok. El ángulo. Suave.
EDF. EDF. Ese es el mismo que nos acaba de decir Lionel. EDF. Tiene que decirme uno distinto a este. Este ya está. DFE. DFE. Correcto. Chicos, en el examen ustedes tienen que tener cuidado con eso, que no me repitan el ángulo. DFE. O sea, nos venimos de aquí, de la D, hacia la F y subimos hacia la E. Nos quedó el ángulo, ¿verdad? Ujú. ¿Entendido? Sí. Y vamos con Dylan. Dígame el último ángulo que nos falta ahí. DEF. DEF, correcto. Dylan me está diciendo que de la D suba a la E y después baje a la F. Y ese ángulo sí está dentro del triángulo. ¿Sí lo ven? Sí. Ahora sí, dice la parte 3, determine al menos dos ángulos externos de ese triángulo. Entonces, los externos son los que están afuera. Cuando yo digo ese triángulo, es del triángulo DEF, ¿verdad? Ujú. Entonces, se los voy a marcar para que sean un poquito más fácil. Aquí tenemos uno, ahí puede haber uno. Aquí puede haber otro. Y aquí puede haber otro, solamente que estos van a lados contrarios. Pero entonces no trabajemos con ese, trabajemos con el primero, con estos dos nada más. Entonces, aquí yo no puedo sacar ningún ángulo interno, externo, porque este lado de aquí, el DF, no se me extiende. Entonces yo no sé hasta dónde va a chocar este ladito de aquí para que se me extienda, mientras que esto sí. Entonces, dígame cuál es este ángulo. El ángulo. Ya no digo. DEF. Esperen. Vamos a ver, repítame por favor. EF. Sí, no. G, EF. EF. En el medio me tiene que quedar la E, ¿verdad? Porque es donde está el ángulo. Ujú. ¿Y el otro? EFH puede ser. Pero es que me ¿O dijo no? EFDH, me dijo 4 letras. No, dije EFH. DFA. EFH sí es un externo, Dylan, está bien. Pero no lo estamos marcando ahorita porque estamos trabajando con las manecillas del lado del reloj. Pero aún así este está bien, aún así este está bien. EFA. DFA. ¿Cuál me dijo primero? No, fue yo. FG, ¿qué? FEG. FEG es este mismo que está aquí. Bueno, sí. Sí, La que es el dijo mismo. Si Judith usted sube de y se va para EFA. la G, nos queda el mismo. ¿Entendido, Jime? Ok. ¿Cuál fue el que dijo Judith? DFA. 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 Nos venimos de aquí a la D, nos vamos hasta la F y bajamos a la A. Ahí ya nos quedó ese ángulo de aquí. Entonces, vean este ejercicio. Nos están pidiendo que determinemos X, Y y Z en cada caso. En este caso solamente X y Y. Voy a aclarar en cada caso por lo que pasó en la práctica de ayer, que todos están confundidos porque solo en uno venía Y. Entonces, nos están pidiendo que averigüemos X y Y. Ustedes deciden cuál averiguar primero. Pueden averiguar tanto Y como Z. Yo que Y. Para los dos X. tienen También. todos los datos. Ya está más easy. Y está más Ok. fácil, sí, primero sacar el resultado. Si averiguamos Y, ¿cuál teorema nos sirve? El 1. El 1, ¿verdad? El 1. uno, sí. 180 menos los otros dos ángulos. Y si averiguamos X, ¿cuál teorema nos sirve? El El 4. 3. El 4. X es un ángulo externo. Y tenemos los dos internos opuestos a él. ¿Cómo encontramos X entonces? Sumando los dos Sumando internos. 35 y 50. Correcto, teorema 4. X es igual
a 35 más 50. Profe, Porque lo que hacemos es sumar los dos internos opuestos a él. Voy, Leo. ¿Cuánto es 35 más 50? ya le digo. 85. 85. Bueno, esta figura no tiene como que mucho sentido porque me está quedando muy ancho esto. Pero no importa. Esto tenía que vamos a hacerlo. Continuemos. Dígame, Leonel, mientras hago eso. Que si averiguamos. Ahí se va. Ustedes ya saben que no tiene sentido porque este ángulo debería ser más grande que este por la posición. Pero fue porque ustedes no me dejaron corregirlo. Entonces, vamos a averiguar Y, ahora sí. Les aclaro que este dibujo es solamente algo visual. Bueno, ni visual porque no tiene sentido. Es algo para trabajar nada más. Vamos a averiguar Y. Hay varias formas para encontrar Y. Nos sirven varios teoremas. ¿Cuál quieren usar? Pero la más fácil es el. ¿El cuál? El 1. Teorema 1. Sí, 180 menos 50 más 35. Que eso da 180 menos 50 menos 35. ¿Cuánto da eso? 95. No. O sea, ya le digo. 95. 305. Sí, 95. Ah, sí. ¿Por qué digo que no, profe? ¿Ah? ¿Por qué digo que no? Se borró el 9, ¿verdad? Sí. 95. Yo no dije que no. Sí, yo le dije 95 y usted dijo que no. No, es que no lo escuché. Ah, ¿Entendido, chicos? Entonces, Sí. sí. aquí arriba tenemos el valor de X y aquí abajo ya encontramos el valor de Y. Ya tenemos esos dos ángulos. Fácil, ¿verdad? Entonces, chicos, nos dicen que averigüemos el valor de X, de Y y de Z. Si ustedes notan, son tres ángulos externos, ¿verdad? Externos. Entonces, podemos encontrar ahorita cualquiera de los tres. Ujú. Yo que Cualquiera Y, de los comenzamos tres. por Y. Sí, yo le digo. Y. Entonces, Y. comencemos por Y. Si vemos Y, Porque Y es un ángulo externo, ¿verdad? Que es lo que necesitamos. Y tenemos sí. un interno. Esa vara, sí. Se usa el 3. El teorema 3. Ujú. Que el teorema 3 lo que hacemos es 180 menos ¿cuánto? 60. Menos 60. 60. Solo un dato, ¿verdad? ¿Y Y cuánto Da es? 120. 120 grados. Ya encontramos Y. Nos faltan Z y X. Vamos por Para, Z. para Con Z es lo mismo, también se puede usar el teorema 3. Con Z se puede usar el teorema 3, correcto, Leonel. Pero quiero que hagamos uso de todos los teoremas. Entonces, vamos a averiguar X. Pero en el examen o en la vara esa que nos va a hacer, no tenemos que No. poner, o sea, Ustedes lo hacen en el orden que quieran. Con Yo el ahorita, X hagamos el teorema 4. por eso mismo, Leo, en el examen, bueno, en el proyecto ustedes usan los teoremas que quieran mientras los puedan usar. Ahorita que estamos haciendo práctica, yo estoy seleccionando X para que hagamos uso de todos los teoremas. bueno, tuanis. Entonces, con X vamos a usar teorema 4, que tenemos un externo y los dos internos opuestos a él, ¿verdad? Ujú. Sí. Entonces, lo que X va a ser igual a 87 más 60. 60. ¿Cuánto es eso? Diga, Dylan. 147. 67 más Z. Pero yo te saco la hora, man. ¿Qué? Pero usted está usando calculadora. 147 grados, ¿verdad? De ahí. Entonces, chicos, vean. Ahora vamos a encontrar Z. Como ahí arriba no me cabe, lo vamos a hacer aquí abajo.
Para Ok. encontrar Z podemos usar el teorema 3, pero yo no quiero que usen el teorema 3. Yo quiero que usen el teorema 2 para hacer el uso de todos los teoremas. ¿Cuál era el 2? Yo tampoco me acuerdo. 300. Ah, ya me acordé. 360 menos 80 menos 60 87. menos 20 menos. Judith, ¿qué estás haciendo? Me estás Ese. restando, estás Ay, restando no, todos los sabe. ángulos. Ay, mira, sí, yo, sabe, me Vea. Silencio confundí. la profe. Ok. Dylan, despejado. No puedo. Ay, profe, aquí todos nos tratamos súper mal, que Vea. ya nos acostumbramos. Vean, como hay que usar el teorema 2, lo que dice es que a 360 tenemos que restarle los otros dos externos, por ser un ángulo externo. Entonces, ¿tenemos la medida de los otros dos ángulos externos? Sí, Sí. ¿Cuánto miden los otros dos ángulos externos? 120 y 147. 147. Correcto. Z, entonces hagamos esa resta. ¿Cuánto nos da esa resta? 260 menos. Vamos, díganme. Va, Pues. sí. 627. ¿Cuánto? Eso es lo que está sumando. Yui lo sumó. Ay, mira, sí. Ay, no, yo no sé qué estoy haciendo, en serio, no sé qué me pasa hoy. Quedan 40. Hay que No. restar. 93. No. Quedan Ay, juepuerca, Pérez, Bueno. 53. Sí, 93. 93. Y sería por menos. 93 grados, chicos. Ay, qué ¿Entendido? pereza. Sí, sí. Sí, Jimena, Adriana, Isaac, Dígame, profe. ¿entendido? Ujú. Es Sí. que ustedes Ah, tres bueno. calladitos, calladitos, No está en calladitos. el baño. Ok. Bueno, chicos, entonces